teoremas muy bonitos que si un subespacio, si tenemos dos y son subespacio, entonces también cumplen las propiedades de subespacio, ¿no? Y de ahí además tenemos la idea del espacio vectorial. Combinaciones lineales también tenemos muchísima información de eso, de la dependencia y independencia lineal, generadores, bases y dimensión. Pero si ustedes recuerdan, también hay la autorrealización. También sirve porque saben ustedes que podemos tener tres haces de vectores que no sabemos qué ángulos tengan, pero los podemos hacer ortonormales, ¿no? Y eso también es un método bien bonito porque ustedes tienen un montón de vectores que pueden estar por ahí volando, los pueden tener en un haz, pero lo que lo hace interesante es que se vuelvan ortonormales, ¿no? Y eso es bien interesante porque seguramente en su curso de geometría, en la 2 sobre todo, hacen esas cosas, ¿no? Que hacen una transformación lineal para pasarlo de uno que está volteado, girarlo, trasladarlo y luego rotarlo para que quede todo bonito. Eso es lo que pasa aquí. Pero entonces, esa idea de la A hasta la E ya se sabía, pero había que considerar otra condición que es la del espacio de Hilbert que está ahí. Y eso es bien interesante porque, como dice ahí, las propiedades topológicas, como hablábamos hace rato, ya vimos que la topología también tiene muchas ideas importantes, garantizaba que la extensión de la combinación lineal finita a un número finito de resultados. Entonces eso es bien interesante porque, como vamos a ver, esas ideas que están ahí tienen que ver, generalizan obviamente las de arriba, y eso me va a dar la base para que yo pueda construir lo siguiente. Entonces ahí tenemos algo que seguramente ustedes querían. Necesitamos una definición de qué cosa es un espacio de Hilbert. Entonces resulta, bueno, también ustedes saben que se habla de las sucesiones de Cauchy, que también alguna vez hicimos el cálculo y probamos muchísimas condiciones de eso. Entonces, si ustedes ven ahí tenemos la definición de espacio de Hilbert y está definido como una diferencia y un límite cuando la N es muy grande, lo cual lo hace interesante. Pero no solamente eso, sino como en la parte de abajo se muestra, si H es un espacio de Hilbert que cumple lo que está arriba, un subespacio lineal W subconjunto de H también es un subespacio de Hilbert, es decir, que si toda sucesión de Cauchy formada por vectores converge a ese mismo vector. Y entonces ahí estoy garantizando no solamente que se desplacen, sino que también son convergentes, y eso es bien interesante porque eso me está limitando cómo voy a medir eso entre comillas, porque bueno, ustedes saben que una transformación lineal, una de las cosas que garantiza y que mantiene son las distancias, ¿no? Y como vieron en variables complejas, si me la llevaron un mapeo conforme, lo que mantiene son los ángulos, y eso también es bien interesante y bien bonito. Entonces, un espacio de Hilbert. Entonces, ahora, ¿qué son los Ketz y los Bras? Pues esto se usa mucho en la mecánica cuántica y que lo podemos definir a partir de estas condiciones que están acá. Entonces, ustedes ven que una forma, si ustedes recuerdan, en línea 2 vieron formas bilineales. ¿Qué recuerdan que era una forma bilineal? O en la 1, seguramente eso lo vieron. ¿Qué recuerdan? ¿No? ¿Hace mucho de eso? ¿Todavía no la llevas? ¿Cómo? Tiene que ver con las dos entradas, ¿no? Entonces, de hecho, cuando hablamos de formas lineales hablamos de un vector con dos entradas. Aquí voy a hablar de una forma lineal obra, que es lo que está definido ahí. Y entonces se cumple que es una aplicación de un subespacio lineal, no necesariamente Hilbert, lo cual también le da una cierta belleza, tal que esa función definida como un subconjunto de H, que ya definimos que es, el llamado dominio de la forma lineal en C, para hacerlo general, cumple esas condiciones. Entonces vean cómo un vector va a mandar a una forma lineal sobre un vector. Eso es bien interesante y bien importante. ¿Por qué? Porque de ahí se siguen inmediatamente las dos condiciones que están ahí abajo. ¿Y qué? ¿Les suenan? ¿Les suenan o no les suenan las dos condiciones de abajo? Pues claro, ¿no? Puedo abrir sumas y sacar escalares, eso es lo que nos dijeron. Y los probamos y probamos un montón de teoremas bonitos e hicimos mucha tarea sobre eso. Entonces vean cómo puedo pasar de algo que pude definir como un espacio de Hilbert que a su vez generaliza los espacios vectoriales a esta condición que está aquí. ¿Sale? Y entonces ese se llama un bra. Ahora, ¿qué es un qué? Pues un qué es justamente en la notación de Dirac, es otra forma lineal que cumple esa condición, ¿no? Que cuando yo se lo aplico a un vector, lo puedo escribir como lo que se encuentra en la parte del medio. Pero en vez de tener dos barras, se acostumbra a escribirlo de esa manera. Y a su vez, que es lo que estamos hablando hace rato, ¿no? Dados dos vectores de Hilbert, U y W, su producto escalar está definido de esa forma. Entonces, vean la cosa que está bien bonita aquí,
que también hemos definido un producto escalar y que no solamente, sino que también podemos hablar del dual del vector. Como ustedes recuerdan, ¿alguien se acuerda qué es el dual en el álgebra lineal? Porque no solamente hicimos el dual, sino que también hicimos el doble dual, ¿no? Y de regreso. ¿Alguien recuerda qué es? ¿No se acuerdan de eso? Las unoformas. ¿Cómo? Las unoformas para pegarle. Bueno, eso, pero topológicamente, ¿no? Pero ¿qué hace? ¿Qué hace el dual? ¿Qué recuerdan que hace? ¿Cuál es la propiedad importante del dual? ¿Hace qué? ¿Qué? ¿No se acuerdan? ¿Manda? Es que vectores en números. ¿Cómo? Vectores en números, ¿no? De manera lineal. Vectores en números. ¿Y el doble dual qué hace? Pues es el dual de los espacios vectores. Números. Entonces, eso, por ejemplo, esa idea de los espacios duales y el doble dual también se utiliza mucho en el estado sólido. Muchísimo, porque se puede probar que una estructura que tiene una determinada característica bajo cierta transformación se puede volver en otra. Y eso permite estudiarla y descifrar el problema y luego volverlo a regresar. Y tiene que ver con estas ideas que están aquí. Y entonces ahí tenemos definido nuestro producto interno. Y entonces, no solamente eso, sino que además podemos definir con lo que está arriba, como dice ahí, el elemento de la matriz de un operador A que se describe como lo que esté ahí. Y entonces, esta idea que nosotros tenemos aquí y que ya definimos de esta manera, la podemos escribir de esta forma. Y esto es lo que nosotros utilizamos en la mecánica cuántica, pero vean cómo ya tiene una definición y ya tiene un sustento basado en propiedades lineales, que eso es lo que lo hace interesante, porque la mecánica cuántica tiene muchísimos resultados que son trascendentes en ese sentido, ¿sale? Un operador, para quien no sepa, es algo que se cree que experimentalmente se puede medir. Por ejemplo, un operador en la mecánica cuántica es la posición, que la podemos, pongan las comillas, medir, o el momento, que también pongan las comillas, podemos medir, ¿sale? Entonces, ahí es donde sale la idea de poder definir qué es lo que pasa. Pero no solamente eso, estas cosas son muy bonitas porque lo que está diciendo, si yo lo tuviera como una máquina, imagínense que tengo un lugar, una caja y otro lugar. Lo que me está diciendo es que parto de un lugar, paso a través de la caja y llego al otro lugar. ¿Cómo voy a llegar a este lugar? Pues va a depender de cómo sea este que está aquí. Físicamente eso es lo que representa. Seguramente ustedes han visto el operador diferencial del momento, entonces lo que hace es derivarlo. El operador de posición, que solamente me está indicando la posición. Entonces lo único que me está diciendo físicamente lo que está pasando es que paso de este lugar debido a esto y llego a donde yo deseaba hacerlo. ¿Sale? Siguiente. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Pues como acabamos de decir hace rato, tiene que ver con justamente con resultados bien importantes que ustedes conocen, seguramente han visto, ¿no? Uno que es importante es que independiente del sistema, el vector es independiente del sistema de coordenadas, el cual lo hace bien claro que se analiza. El otro es que son independientes del conjunto de funciones de la base, también generalizado, ¿no? Y además, el vector de estado representa el sistema sin estar asociado a ningún conjunto particular de funciones base. Entonces quiere decir que tengo la gran libertad de que yo me puedo mover básicamente donde quiera, pero voy a poder describir, sobre todo en nuestro caso, el fenómeno que nosotros queremos ver. ¿Sí? ¿Vale? ¿Y ahora cómo se ve? Bueno, pues la ecuación de Schrödinger, versión 1-2, porque son de equivalentes. Es esa que está ahí, esa es la más famosa, la primera, y es una función que depende del tiempo. Y entonces ahí tenemos cómo evoluciona un sistema al pasar el tiempo, pero ahí tenemos operadores diferenciales, ¿no? Hay que ver si está en coordenadas esféricas, en coordenadas cartesianas, en rectangulares, en parabólicas, e incluso si alguien de aquí ha llevado un curso de matemáticas aplicadas de la física o han visto algo de eso, generalmente puedo pasarlo de cualquier sistema a otro sistema, pero lo que tengo que hacer es normalizarlo, que tenga una norma 1 y tener definidos sus operadores para poder jugar con él. Pero esta misma ecuación es la de abajo, la 2-1, tiene exactamente la misma información que la de abajo, pero además es más elegante, ¿no? Porque me está diciendo que a partir de un operador H gorrito, que la gente le llama hamiltoniano, pero en español significa la energía del sistema, te lo voy a aplicar a una función de onda y voy a ver cómo va cambiando eso en el tiempo. ¿Sale? Y entonces, eso por un lado. Entonces ya vimos dónde falla la física, que permite definir las matemáticas que va a poder trabajar con ellas. Ya vimos
que tiene ciertas características, que cumple ciertas condiciones que canalizamos la idea de espacio vectorial, y ya vimos que la ecuación de Schrödinger se puede modificar de una a otra, pero son equivalentes entre ellas, ¿no? Y entonces eso me lleva a los tipos de materiales. Seguramente ustedes saben que en la naturaleza existen, básicamente, hasta no hace muy poco, había tres materiales: el conductor, el semiconductor, el aislante, el superconductor. Nosotros los definimos como, imagínense que tienen dos líneas, una aquí y otra acá. A esta línea se le llama la banda de conducción, de valencia, perdón, ya está la banda de conducción. Entonces en un conductor, ambas están juntas y traslapadas, de tal manera que la separación entre ellas es cero. En un semiconductor tiene una determinada abertura que está bien caracterizada, que aproximadamente es de 3.2 electronvolts. Y después hay una brecha muy grande. Entonces, ese tipo de materiales son muy interesantes porque, por ejemplo, el gesso de conductor, todos sabemos aquí que el oro conduce, que el cobre conduce, que la plata conduce. Pero, por ejemplo, el gesso del carbón, que es muy interesante, ustedes saben que el carbón tiene 4 formas anisotrópicas. El carbono para calentar la comida, el grafito para escribir, el diamante para que ustedes se queden pobres, y la última que viene desde hace 10 años, ¿no? Que es el grafeno, que solamente está en 2 dimensiones, que tiene una alta conductividad. Eso lo puedo clasificar dependiendo del tamaño del bandgap que tenga. La separación que hay entre la banda de valencia y la banda de conducción se le llama bandgap o banda prohibida. Entonces, eso es interesante porque podemos tener semiconductores, que es lo que nos vamos a enfocar ahorita, y vamos a ver cómo se comporta. El aislante, obviamente, pues no puede conducir, y el conductor es un excelente conductor. El superconductor tiene otras características que entre ellas se involucra hasta el día de hoy, que se obtienen a bajas temperaturas. El sueño guajiro que se está buscando es que podamos tener un superconductor a temperatura ambiente, ya ni siquiera debajo de la temperatura ambiente. A temperatura ambiente es lo que se está buscando, porque tiene determinadas propiedades. Y si alguien de que es físico conoce unos cuates físicos, cuando hagan la partida superconductora vayan al laboratorio a ver el experimento, porque es bien, bien bonito. ¿Sale? Entonces tenemos las bandas de valencia separadas, ¿no? Ahora, hay unas cosas, los materiales, estos materiales, voy a enfocar en los semiconductores. Supongan que tienen esta banda que está aquí. Un electrón con determinada energía puede brincar de la banda de valencia a la banda de conducción, siempre y cuando la energía que le llegue sea la suficiente para que pueda brincar. Eso, por ejemplo, si alguna vez se ha preguntado por qué el vidrio es transparente, pues se debe a que la energía UV que le llega al vidrio no es lo suficiente para excitar a los electrones que se encuentran ahí formando ese estado cristalino. Entonces, como no tiene la energía suficiente, pues pasa de largo, y por eso ustedes pueden ver a través del cristal. Sin embargo, cuando ustedes tienen, por ejemplo, han visto estas películas que le ponen a las ventanas de los coches, si han visto, se supone que para que refleje la luz, ¿no? Pero esto tiene un determinado valor, porque parte de la luz refleja, pero parte todavía incide. No es la misma cantidad, por eso cuando ustedes, bueno, si tienen coche y tienen de esa, y abren la puerta en un día muy soleado, sigue estando caliente, no tanto, pero sigue estando caliente, ¿no? Porque hay cierta transferencia de energía. Entonces, los semiconductores tienen la gran propiedad de que en esta banda se supone que no puede haber nada, esa es la teoría. Pero el experimento muestra que en el bandgap puede haber defectos. Esos defectos pueden ser de estructura, pueden ser puntuales, o puede ser debido a meter un ion ahí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes meten, por ejemplo, un ion, que es lo que vamos a hacer nosotros, ustedes meten el ion en el semiconductor. El ion generalmente son estas que están aquí, que son las tierras raras. ¿Por qué estos en particular? Porque estos tienen la gran propiedad de que, debido a lo que habíamos descrito anteriormente, de que puedo pasar de un lugar debido al operador y llegar a otro, pasa exactamente aquí. Hay unas cosas en la mecánica cuántica que se llaman las reglas de selección, y dice que solamente puede hacer determinados brincos de un lugar a otro. Eso es lo que pasa, pero no hay restricciones de que debe cumplir ciertas condiciones. Entonces, en el semiconductor, imagínense que tienen banda de valencia y banda de conducción, tienen defectos, y entonces cuando ustedes llega la energía y el electrón brinca, en vez de brincar a la capa de conducción, puede brincar a los casos intermedios. Y entonces cuando llega a la banda de conducción, se puede liberar energía, y entonces regresa, y entonces hay una liberación de energía. Eso nosotros lo vemos como luz. Y entonces aquí tenemos un diagrama que es muy famoso en espectroscopía, que se llama el diagrama de Dicke, y que involucra todos los iones de tierras raras.
Pongo el de las tierras porque el de los metales de transición es un poco más complicado. Pero el de los iones de tierras raras, como ustedes ven, tiene determinados escalones. Eso es una joya porque lo que ocurre es que debido a las reglas de selección y también debido a que ellas no se cumplen de manera rígida, los electrones, por ejemplo, pueden brincar de aquí para acá, o de aquí hasta acá, o de aquí hasta allá arriba, e irse regresando. ¿Cómo se regresa? Lo puede hacer de dos formas. Lo puede hacer liberando calor y lo puede hacer liberando energía en forma de luz. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos nuestro semiconductor, le metemos iones de tierras raras, lo excitamos con una determinada longitud de onda, el electrón, pónganle comillas a esto, brinca a un estado, se regresa en forma, una parte en forma de calor y otra en forma de luz, y entonces mostramos un fenómeno puramente óptico. ¿Y en qué está sustentado? Pues está sustentado justamente en los brackets, en las probabilidades de transición de que pueda ir de un lugar a otro, y como vimos hace rato, tiene ciertas características con respecto a eso. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, uno de los experimentos que nosotros hemos hecho es justamente este que está aquí. Tenemos una matriz, un material al cual le metemos terbio, que está en las tierras raras. Nosotros lo excitamos, por ejemplo, con 242 en ese caso. Y si ustedes ven, tiene 1, 2, 3, 4 picos. Esos 4 picos se traducen, ya están bien clasificados, se traducen en varias cosas, bueno, en dos cosas. La primera, que el electrón puede brincar de un lugar a otro debido a las funciones de onda y a los brackets. Y el segundo es que justamente puedo ver valga la expresión, cómo transita de un lugar a otro en forma de luz. Entonces, si ustedes observan ahí, tenemos un material que está dopado a su vez con un ion de terbio, que es una tierra rara, y se excita con una longitud de onda de 242. Eso quiere decir que tengo mi semiconductor, tengo átomos de terbio, le dejé lo suficiente para excitar ese ion, libera energía, y cuando brinca a su estado base libera energía en forma de luz. Y entonces ustedes muestran, si ustedes se dan cuenta, hay un pico máximo. Ese pico máximo dice que ese material está emitiendo en esa longitud de onda. Entonces, como ustedes ven, tengo cuatro piquitos, pero hay uno que es el óptimo, que es el que está ahí en 50 y tantos. Y entonces eso es lo que yo puedo ver. Siguiente. ¿Por qué? Porque físicamente cada uno de esos picos emite en esos colores. Entonces, el pico que estaba muy a la izquierda emite en ese azul, el máximo emite en ese verde, el que le seguía en ese amarillo y el último en ese naranja. De tal manera que el material, ahorita vamos a ver lo que hacemos en el laboratorio, de tal manera que el material con la longitud de onda de 242 a esta longitud de onda de 494 tiene asociado esa transición, y esa transición tiene que ver con la probabilidad de que pueda brincar de un lugar a otro, y obviamente tiene que ver con los Hertz y con los Bragg, que es justamente lo que me permite describir esto. Obviamente el Hertz y el Bragg que les puse hace rato, que tiene todo el fundamento de la Jabrenian y del espacio de Hilbert, tiene justamente, se puede hacer no nomás de una entrada, sino que puede tener varias entradas. Como ustedes van a ver en mecánica cuántica, o lo que yo espero que ustedes vean, sé que tienen una asociada para el momento angular, para el spin, para el momento angular total, y así sucesivamente, y entonces ustedes pueden expresar esto en términos de la luz. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se aplica? Eso ya lo vimos en la teoría, ya vimos una gráfica, pero este es un material que, si ustedes ven, ahí a ojo, en la parte A, se ve puramente amarillo. Eso quiere decir que ese material sirve como un tipo de filtro. ¿Por qué? Porque ustedes saben de los colores, que nosotros vemos los colores porque eso es lo que refleja, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ustedes saben que el negro sobre todo. Ahí yo veo un amarillo. Pero fíjense que ese material, cuando yo le paso una corriente como está ahí, emite en luz blanca. Esa luz blanca tiene que ver con las transiciones de la gráfica anterior, por poner un ejemplo, que vimos, ¿no? O sea, todas esas curvas, esos piquitos, eventualmente se pueden sumar para poder formar el blanco. Yo no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, los cañones, las televisiones o muchos de esos sistemas optoelectrónicos, nosotros tenemos la sensación de blanco, incluso estas lámparas, porque lo que en realidad emiten son tres colores: el rojo, el verde y el azul. Entonces, esa combinación de colores, si ustedes ven aquí en el material, el jack, este en particular, el jack
dopado con cerio, no es blanco, no es transparente, sino que es amarillo, pero cuando pasa la corriente eléctrica, lo que ocurre es que emite en una emisión blanca. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay una contribución de la curva que vimos anteriormente, una contribución medianamente homogénea de la contribución del azul, del amarillo, del rojo y del verde. Entonces esa sensación nos da esa presentación que está ahí. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿a qué se debe? Pues se debe que no solamente, como estaba yo platicando hace rato, tenga su semiconductor, sino que también podemos meterle electricidad, le podemos meter calor, le podemos meter esfuerzos. Porque esta parte de la física se le llama en general luminiscencia, pero hay muchos tipos de luminiscencia. Si alguna vez han ido a un café y han visto los cubitos de azúcar, ¿sí los han visto? Si ustedes están en un lugar oscuro y lo muerden, ese cubito de azúcar emite el morado medianamente. ¿Por qué? Porque justamente como está formada el azúcar y como está comprimida, cuando ustedes trituran con las muelas o con su puente, si es que lo tienen, lo que ocurre es que el esfuerzo mecánico hace que, debido al esfuerzo, se llama triboluminiscencia, lo aplastan y entonces emite luz. Ese es un ejemplo, por citar uno. Otro ejemplo es el que se da en la bioluminiscencia. Seguramente ustedes saben que en la fauna abisal hay unos pecitos que tienen como un foco. No sé si lo hayan visto, o si hayan visto Nemo. Siempre se puede ver Nemo, ¿no? Entonces, hay un foquito ahí. Ese foquito se activa justamente porque se lleva a cabo una reacción química que se le llama quimioluminiscencia. Entonces, lo que hace esa hembra es que para atraer a su macho, prende la luz, literalmente, ¿no? Eso pasa, ¿no? Entonces, prende la luz, pero se lleva a cabo justamente por una reacción química. Entonces, se le llama quimioluminiscencia. Esto que estamos nosotros viendo aquí se llama luminiscencia porque depende de los materiales. Los materiales son muy importantes porque dependiendo del tipo de material y dependiendo de que nosotros le metamos, puede emitir en determinadas o bien selectas longitudes de onda. De hecho, lo último que se sabe ahora es que este tipo de materiales pueden ser laseables. Eso quiere decir que con uno de estos podemos construir un láser con determinadas características. Entonces, eso es lo que pasa, es una aplicación. Otra aplicación que es muy famosa, si alguna vez a ustedes o alguien se ha roto la pierna o le han hecho una resonancia magnética o han estado en un lugar donde hay radiación, los técnicos y los médicos tienen esos aparatitos que están ahí. Esos son los dosímetros. Un dosímetro lo que hace es que detecta la cantidad de radiación que está llegando. Entonces, funciona bajo el mismo principio. Si ustedes se recuerdan, estaba yo diciendo que llega una luz, una determinada energía, brinca el electrón, se regresa a su estado base por conservación de energía y emite luz en determinada longitud de onda, que lo veo como un color. Pues justamente un dosímetro tiene esa gran propiedad. Los dosímetros están clasificados y tienen determinados códigos de seguridad para que cuando una persona entre en un lugar en el cual hay radiación, cuando el dosímetro se pinte de determinado color y debido al código que tiene, porque como ustedes ven ahí hay de distintos, entonces la persona que está en el lugar tenga la idea de que la radiación que está recibiendo es poca, es medianamente alta o muy alta, ¿no? Entonces eso sirve muchísimo para este tipo de cuestiones y tiene que ver con las transiciones electrónicas. Y lo último que se está haciendo es justamente tiene que ver con celdas solares. Y también todo esto está asociado con los CATS y con los GRAPS, pero nosotros estamos viendo la aplicación. Fíjense cómo pasamos de un problema físico del principio del siglo XX, pasamos por el álgebra lineal, definimos todo eso y podemos ver todo esto con aplicaciones. Las celdas solares ahora tienen la gran propiedad, lo que estamos haciendo en el laboratorio es generar celdas solares que tengan una mayor eficiencia. ¿Cómo? Pues hay dos tipos. La descendente es que llegue a un material determinado que se puede construir aquí. Llega un fotón de luz y lo que hace es que lo parte en dos. Y entonces la gente a eso le llama el cortado cuántico de fotones. ¿Por qué? Porque de uno con mucha energía lo parto en dos con energía obviamente repartida entre la que llegó, y entonces eso tiene una aplicación para dispositivos optoelectrónicos. Y en el ascendente ocurre exactamente lo contrario. Dados dos fotones, los puedo juntar para que me llegue uno con determinada energía. Y eso es la aplicación que se está haciendo ahora. De hecho, el proceso de celdas solares
Es muy importante porque, como ustedes saben, permite un mejor almacenamiento de la energía y obviamente su aprovechamiento, y eso es lo que andamos haciendo ahora en el laboratorio. ¿Sí? Y entonces, otro sistema son los de iluminación. Cualquier cosa que ustedes se imaginen que tenga iluminación, computadoras, pantallas, sus teléfonos, la luz de la calle, luz del pececito ese que les dije hace rato, todo se puede hacer con estas cosas. Y uno de los sistemas de iluminación se puede hacer antes. Por ejemplo, este mismo grupo tenía una pantalla completa, pero la cantidad de radiación que se emitía era demasiada, entonces se sobrecalentaba. Este dispositivo que tienen ahora, que les permite tener bolitas, literalmente bolitas, con LEDs que tienen azul, rojo y verde, permite que la pérdida de calor sea muchísimo menor, pero se puede todavía formar este tipo de imágenes, ¿no? Y entonces puede ser desde algo muy pequeño como su teléfono hasta pantallas muy grandes como esas que están ahí, ¿sale? Bien. Y entonces esto es lo que tenemos en el laboratorio. Si ustedes se dan cuenta, ahí tengo 3 materiales distintos. Verdaderamente están pintados, si no me recuerdo, el de la derecha tiene terbio, el del medio europeo, el tercero serio, y el tercero es un material que tiene una combinación de ellos. Entonces nosotros los podemos hacer, y cuando nosotros los excitamos con una determinada longitud de onda, emiten en esos colores. Puede emitir en un verde, en un rojo y en un azul, y además, bueno, el otro está ya manchado de todas las demás, y entonces puede emitir en distintos colores. Eso con una determinada longitud de onda. Siguiente, por favor. O sea, pero ahí le estás pasando una corriente por abajo. No, le estoy mandando solamente de luz negra, V, de esa que te ponen para ver si tu diente es bueno o no. Entonces, pues sí, porque no es que esa pregunta se trate porque, entonces, ¿cómo lo voy a medir, no? Entonces, ustedes se dan cuenta, con una longitud de onda distinta, la emisión es muchísimo mayor aquí. Entonces, esa es la energía que llega en forma de mi bracket, pero nosotros le llamamos electrones, choca, avienta el electrón, lo regresa y lo emite como luz, que es lo que nosotros estamos viendo. Siguiente, por favor. Y entonces, la del medio tiene una combinación de todas, ¿no? Bueno, de hecho está revolcada sobre los polos, por eso se ve así. Pero como ustedes ven, da la sensación de que tengo luz que está emitiéndose a través de la idea de la cual partimos, ¿no? E insisto, partimos de que la física básica tenía problemas, luego vimos que teníamos que reformularlo, para poderlo reformular tuvimos que recurrir a la álgebra lineal, que nos describía todo eso, y de ahí vamos viendo las aplicaciones. ¿Vale? Y ahora, ¿eso nos lleva a la sexualidad? Pues sí, es muy curioso cómo todo, fíjense cómo el Ketty y los Brad llevan la pornografía. Es muy, así esperaría eso, ¿no? Vean cómo los espacios vectoriales llevan al porno. Y así sucesivamente, entonces a partir de ahora la moralidad ya vamos a la misma, ¿no? Ya pueden tener el Freakberry, Playboy. ¿Qué es lo que pasa? Esto es bien interesante porque, como vimos ahorita, los dispositivos ópticos funcionan dependiendo de si hay corrientes, si hay longitudes de onda, si los trituramos o si hay un tipo de reacción química. El Instituto Casey, yo no sé si ustedes sepan, es un estudio que está dedicado al estudio de la sexualidad en todos los sentidos. Ya es un grupo multidisciplinario donde hay de todos, hay ingenieros, hay matemáticos, hay físicos, hay químicos, hay biólogos, hay biotecnólogos, y hay un montón de personas, porque de lo que se trata es de que podamos ver. Este instituto está enfocado en estudiar la sexualidad humana, y de hecho hay muchísimos estudios que se hacen para saber cómo reacciona, obviamente, entre otras cosas, la genitalia, pero el cerebro, pero las emociones. Entonces el típico era la resonancia magnética, que también tiene que ver con la mecánica cuántica y tiene que ver con los Hz y los BRAS. Pero este estudio en particular es muy interesante porque lo que ocurre es que usa un dispositivo óptico. Si ustedes ven, ahí está el dispositivo óptico. Entonces lo que hace es que emite una luz. Esa luz rebota en unas paredes que ahorita voy a decir cuáles son, y entonces tiene un detector que lo recibe y entonces transforma esa información en un pulso eléctrico, y eso está midiendo determinadas características. En particular, esta señora Mapagal lo que hace es justamente medir la excitación de las personas. De hecho, en particular mide la excitación de las mujeres. ¿Cómo lo hace? Pues lo que hace es que mete el dispositivo que está sustentado en todo lo anterior, lo introduce en su cosita que está ahí, lo introduce en la vagina, y lo que ocurre es que a las personas, a las voluntarias, porque es voluntario también, entonces introduces
y lo que hacen es que a las voluntarias les van pasando determinadas imágenes que tienen que ver desde erotismo hasta pornografía. Y entonces todos mienten.